En el corazón de la sabana africana, ubicada entre las amplias y doradas llanuras y los densos bosques, hay un pueblo conocido como Kumara. Su gente vive en armonía con la naturaleza, intacta por la oleada de la vida moderna. Los días pasan en un ritmo lento, dictado por el sol, la tierra y los sonidos siempre presentes de la naturaleza. Aquí, el tiempo parece detenerse. Por la noche, cuando el sol comienza su descenso, lanzando el cielo en tonos de ámbar y morado, los aldeanos se reúnen alrededor del fuego central. El aire está lleno del olor a humo de madera y las llamadas distantes de la vida silvestre, un suave recordatorio de que la naturaleza es tanto un protector como una fuerza a tener en cuenta. Durante más de 20 años, el pueblo de Kumara ha estado bajo la atenta mirada de Abolo, un león diferente a cualquier otro. Su melena dorada brilla en la luz que se desvanece, sus ojos brillan con una sabiduría antigua que los aldeanos han venido a venerar. Abolo es más que una bestia de la sabana, él es el guardián de la aldea, el protector de su gente. Cada noche, mientras los aldeanos se sientan en la calidez del fuego, saben que el león deambula por las afueras, asegurando que no les llegue ningún daño. Su presencia es tanto un consuelo como un misterio. Algunos dicen que es el espíritu de la tierra, otros creen que es una criatura de magia, nacida del suelo de la tierra. Pero una cosa es segura, Abolo ha estado allí durante tanto tiempo como cualquiera puede recordar. Pero en esta noche en particular, algo es diferente. A medida que los aldeanos se asientan, murmullos de inquietud rompen a través de la multitud. Han visto el enfoque de león antes, pero nunca así. Esta noche, Abolo entra al círculo de Firelight, pero no está solo. A su lado hay un hombre joven, su figura se recortó contra las llamas parpadeantes. Los aldeanos jadean en estado de shock y se asombran. Este hombre, que parece no tener más de 25 años, lleva un objeto que atrapa la luz de fuego, un personal largo y desgastado que parece tararear con una energía misteriosa. Es un personal como ningún otro, transmitido a través de generaciones de los antepasados de la aldea, que se cree que es la fuente de su poder espiritual. Por un momento, el silencio cae sobre el grupo. Los ancianos intercambian miradas incómodas, sus rostros pálidos de incredulidad. Kofi, el joven, no es de Kumara. Su presencia aquí es un enigma, un rompecabezas que ninguno puede resolver. Pero es el personal el que llena de miedo a los ancianos, porque lo reconocen. Este es el personal de los antepasados, que se cree que se perdió hace mucho tiempo en las profundidades de la jungla. El mismo personal hablado en la antigua profecía. La profecía habla de un momento en que el león, Abolo, ya no será el único protector de la aldea. En el momento del gran peligro, encontrará un tutor humano, alguien elegido por los espíritus para llevar el personal del poder. Este elegido guiará al pueblo a través de su hora más oscura y el león les entregará su tutela. Pero siempre se pensaba que la profecía era solo un mito, una historia transmitida a través de generaciones para explicar la misteriosa conexión entre el león y la aldea. Nadie creía que alguna vez se haría realidad hasta ahora. El anciano, Oluwaseun, da un paso adelante, con los ojos muy abiertos con asombro y miedo. Su voz tiembla mientras habla, apenas por encima de un susurro. Este es el que los espíritus han elegido, el que predijo llevar al personal. Sus palabras cuelgan pesadas en el aire, y los aldeanos contienen la respiración. ¿Pero por qué? Oluwaseun continúa, su voz agritada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Abolo nos ha traído a este extraño y por qué está sosteniendo al personal de nuestros antepasados? Las preguntas persisten en el tenso silencio, sin respuesta e inquietante. Kofi se para en silencio, su agarre fuerte sobre el personal. Puede sentir el peso de las miradas de los aldeanos sobre él, sus esperanzas y temores descansan sobre sus hombros. Pero por dentro, está confundido, inseguro de lo que lo trajo aquí o porque él es el que Abolo ha elegido. Él es solo un hombre, no diferente de los demás que llaman a Kumara su hogar. No tiene poderes especiales, ni habilidades místicas, solo una conexión con este lugar que no puede explicar. Pero algo en su corazón le dice que él está aquí por una razón. Los aldeanos cambian inquietamente. Algunos buscan orientación al anciano, mientras que otros miran a Abolo, que se para en silencio junto a Kofi, sus ojos dorados nunca dejan al joven. Hay una tensión en el aire, gruesa con lo desconocido. Kofi siente el peso del personal presionando contra sus palmas, un recordatorio constante de que este momento no es solo un encuentro casual, es el comienzo de algo mucho mayor. A medida que el sol se hunde, lanza largas sombras sobre el pueblo, las llamas del parpadeo de fuego central y el baile, como en respuesta a la incertidumbre que se ha asentado sobre Kumara. Los aldeanos esperan, atrapados entre incredulidad y asombro, preguntándose qué pasará después. Por primera vez en 20 años, el león les ha traído un nuevo protector. Pero ¿quién es Kofi y cuál es su papel en la profecía? Y
lo que es más importante, ¿qué significa esto para el futuro de Kumara? Las preguntas permanecen sin respuesta, sus sombras crecen más a medida que la noche comienza a caer. Kofi nunca imaginó que su vida lo llevaría de regreso a Kumara. Criado en las bulliciosas calles de Lagos, siempre había soñado con hacerse un nombre en la ciudad. El ruido, las luces, la vida de ritmo rápido, todo se había sentido tan distante de la aldea que sus padres habían llamado una vez hogar. Pero la trágica muerte de su madre y su padre había forzado su mano, tirando de él de regreso al hogar donde había intentado escapar durante mucho tiempo. Kumara, con su simplicidad y quietud, se sintió como una tierra extranjera, un hogar donde ya no pertenecía. El dolor de perder a sus padres pesaba mucho en su corazón y en la tranquilidad del pueblo. El dolor parecía más fuerte, resonando en el vacío que lo llenó. Durante semanas, Kofi deambuló sin rumbo por el pueblo, desconectado de las personas que llamaron a este lugar su hogar. Los aldeanos lo saludaron con sonrisas familiares, pero apenas podía reunir la fuerza para devolver su amabilidad. Kumara era demasiado tranquila, demasiado diferente de la vida que había conocido. Se sintió como un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Se sentaría junto al fuego, observando a las llamas bailar, sintiendo la calidez en su piel pero incapaz de sacudir el escalofrío por dentro. Luego estaba Abolo, el león. Al principio, Kofi había escuchado las historias, las leyendas transmitieron de generación en generación. El león era un símbolo de protección, una criatura casi mítica que vigilaba el pueblo, una criatura cuya presencia era tan parte de Kumara como la tierra misma. Pero para Kofi, Abolo era solo una historia, un símbolo del pasado. No tenía conexión con el león, y el león no tenía lugar en el mundo de Kofi. Pero cuando Abolo se le acercó por primera vez, algo cambió. No era un vínculo instantáneo, no como las historias que hablaban de conexiones místicas o poderes antiguos. Al principio, era solo un entendimiento silencioso entre el hombre y la bestia, una sensación compartida de aislamiento tranquilo. Abolo se sentaría cerca de él, sus ojos dorados nunca salían de Kofi, como si lo vieran, esperando algo. Había una extraña calma en la presencia del león, una sensación de ser visto, incluso cuando Kofi no estaba seguro de que era lo que necesitaba ser visto. Una noche, cuando el sol se bajó y el cielo se volvió hacia una manta de azul profundo, Abolo se acercó a Kofi con el personal. El león lo empujó con su cabeza masiva, y la acción, tan gentil pero firme, sorprendió a Kofi de sus pensamientos. Por un momento, él se quedó allí, confundido. Abolo no era una criatura que actuó sin razón, y el personal, esta antigua reliquia, transmitida a través de generaciones de los antepasados de Kumara, siempre había sido un símbolo de poder y responsabilidad. ¿Qué quiere de mí? Kofi se susurró a sí mismo, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había oído hablar de la profecía, la que hablaba de un león que guiaría a la aldea hasta que encontró un nuevo protector, un humano que llevaría al personal y los guiaría en sus tiempos más oscuros. Pero, ¿cómo podía Kofi ser esa persona? Era un extraño aquí, un hombre sin vínculos con la tierra, sin comprender lo que realmente significaba proteger a Kumara. Sin embargo, a medida que Abolo continuó empujando al personal más cerca, quedó claro que esta no era una mera oportunidad. El león le estaba preguntando algo de él, y si estaba listo o no, Kofi había sido elegido. El peso del personal era pesado en sus manos cuando finalmente lo tomó de Abolo. La madera fría se sentía sólida, casi viva, como si lo hubiera estado esperando. Y cuando sus dedos se cerraron a su alrededor, Kofi sintió una oleada de algo profundo dentro, una calidez desconocida, una conexión con algo mucho más grande que él. Los susurros, que siempre habían estado fuera del alcance, ahora parecían más claros. No hablaron, llamándolo a un destino que aún no podía entender. «Kofi, es hora», susurró una voz, pero si era el viento o algo más, no podía decirlo. El pueblo, el león, el personal, todo se sintió tan surrealista, como un sueño del que no estaba listo para despertarse. A medida que avanzaba la noche, el fuego crujió, sus llamas lanzando sombras que bailaron en el suelo. Kofi se sentó en silencio, el personal en sus manos, el peso presionando en sus palmas. No sabía lo que esto significaría para él, para Kumara, pero una cosa estaba clara, ya no podía ignorar lo que se había puesto en marcha. El león no había elegido, y no había vuelta atrás. El sol de la mañana salió sobre Kumara, lanzando una luz dura en el pueblo, pero no fue la calidez la que inquietó a la gente, fue el silencio. El zumbido habitual de la vida, el chirrido de los pájaros, el susurro de las hojas, todos parecían extrañamente apagados. A medida que los aldeanos comenzaron sus rutinas diarias, algo estaba mal, algo que aún no podían explicar. El Vío, que había sido el alma de la aldea durante generaciones, había comenzado a encogerse.
Había sido estable y lleno. El flujo constante es un símbolo de la prosperidad de la aldea y la generosidad de la tierra. Pero ahora, las aguas habían retrocedido, dejando a los bancos estériles y agrietados. La corriente, una vez vibrante que alimentó los cultivos y proporcionó a la gente, ahora se redujo a un goteo, apenas un susurro de lo que alguna vez fue. Los aldeanos miraron al cielo, esperando lluvia, pero las nubes estaban ausentes y el aire estaba seco, pesado con la promesa de algo más grave. Los cultivos también estaban sufriendo. Los campos dorados de mijo y maíz que una vez se balanceaban suavemente en el viento se marchitaban, sus hojas se enroscaron como si estuvieran doloridos. El aroma familiar de la tierra, rico y vivo, fue reemplazado por el olor acre de descomposición. Los aldeanos sabían que sin agua, los cultivos morirían, y con ellos, sus esperanzas para el futuro. La desesperación comenzó a extenderse como un incendio forestal. Los ojos se volvieron hacia los ancianos, quienes, aunque tenían conocimiento transmitido a través de las generaciones, no tenían respuestas que dar. Los espíritus, al parecer, estaban disgustados. El pánico era palpable. Los susurros llenaron el aire mientras los aldeanos se reunían en pequeños grupos, sus caras grabadas de miedo. Los ancianos, que habían confiado durante mucho tiempo en la protección de Abolu y las bendiciones del río, comenzaron a murmurar que la tierra estaba enojada. La protección de León, una vez que se creía que era invencible, ya no era suficiente. La misma tierra debajo de sus pies parecía estar rechazándolos, y la pregunta colgaba en el aire: ¿qué habían hecho mal? Kofi había estado sentado al borde del pueblo, mirando el río moribundo, cuando fue convocado. La llamada vino de Oluwaseun, el anciano de la aldea, cuya presencia siempre ordenó respeto, pero hoy sus ojos estaban llenos de algo más, algo que Kofi no pudo colocar. Expectativa, miedo. Kofi, comenzó Oluwaseun, su voz vacilante: tú eres el que el león ha elegido. Usted es el guardián ahora, el que tiene el personal de los antepasados. Sus palabras se sintieron como un peso, hundiéndose en el pecho de Kofi, como si todo el futuro de Kumara descansara sobre sus hombros. Pero no estás listo, continuó Oluwaseun, su voz se volvió más suave. El personal no es suficiente. El río, los espíritus nos están probando. Si no comprende el verdadero poder de su papel, Kumara caerá. Las palabras golpearon a Kofi como un trueno, destrozando la ilusión de su nuevo destino. Había sentido el peso del personal, la antigua reliquia que se había transmitido a través de las generaciones, pero no era nada comparado con el peso que ahora se asentaba dentro de él. No solo estaba sosteniendo un personal, estaba sosteniendo el futuro de todo un pueblo. La tierra, el pueblo, el río, todo estaba conectado con él, y se dio cuenta, con una creciente sensación de temor, de que estaba sobre su cabeza. La presión era insoportable. Kofi había venido a Kumara para escapar de su pasado, para llorar, encontrar una sensación de paz. Pero esta no era la vida que había imaginado. Esta no era la vida para la que estaba listo. Había venido aquí como un extraño, un hombre perdido en su propio dolor, y ahora se le pidió que liderara, para salvar. Ser el protector que la aldea había pensado una vez pertenecía solo a Abolu. Podía sentir la presencia de León incluso ahora, de pie en silencio a su lado. Abolu nunca había hablado, pero en este momento, los ojos de León parecían decir todo. No había vuelta atrás. El león lo había elegido, y el pueblo había colocado sus esperanzas en él. Pero, ¿cómo podía cumplir un papel tan vasto, tan inmenso, cuando todavía se sentía tan pequeño? El peso de la responsabilidad de Kofi era casi asfixiado. Pensó en sus padres, que habían fallecido antes de que pudieran verlo triunfar. Pensó en los sueños que había tenido una vez, en el hombre en el que había querido ser. Pero ninguno de esos sueños lo había preparado para esto. Ninguno de ellos lo había preparado para la carga de la supervivencia de una aldea descansando sobre sus hombros. Oluwaseun observó de cerca, su rostro una mezcla de miedo y expectativa. Había visto a muchos líderes levantarse y caer, y sabía que Kofi no era como los demás. Era diferente, cargado por sus propias dudas. Pero todavía había tiempo. El anciano puso una mano sobre el hombro de Kofi, un gesto silencioso de solidaridad. Debes entender, dijo Oluwaseun suavemente. Los espíritus te están probando. Debes llegar a la ocasión, o Kumara perecerá con el río. El león ya no puede hacer esto solo. Depende de ti. Los espíritus nos están probando. Kofi se repitió para sí mismo, tratando de dar sentido a las palabras. Pero la verdad estaba clara, no había escapatoria. Él era el elegido, y ahora tenía que demostrar su valía de ese título. El camino por delante era incierto, y estaba lejos de estar listo, pero una cosa era segura, no podía fallar. El destino de Kumara dependía de él.
Y así, a medida que los vientos secos soplaban a través de los campos estériles, Kofi se puso de pie, sosteniendo al personal con una determinación renovada. El desafío acababa de comenzar, pero no había vuelta atrás. El peso de su papel se había puesto en marcha y ahora no tenía más remedio que llegar a la ocasión. Kofi había estado lidiando con el peso de sus nuevas responsabilidades durante días. El pueblo de Kumara parecía desentrañarse lentamente y con cada momento que pasa, la presión montara. El río había dejado de fluir, los cultivos se estaban marchitando y la tierra en sí misma parecía rechazar a las personas que lo habían llamado hogar durante generaciones. Kofi sintió que se estaba ahogando bajo las expectativas que se le imponen, un hombre que una vez había sido un extraño para este mundo. ¿Cómo podría salvar un pueblo que apenas conocía? ¿Cómo podría asumir el león de León, Abolo, cuya protección parecía desvanecerse con la tierra? A medida que los días se oscurecieron y los espíritus de la tierra se inquietaron, Kofi decidió que ya no podía sentarse. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender su lugar en esta historia que se desarrolla. Y así, con el personal en la mano y un corazón lleno de incertidumbre, se aventuró profundamente en el corazón de la sabana. El grueso cepillo del desierto lo rodeó mientras caminaba, cada paso lo alejaba más lejos del pueblo, de las expectativas y hacia lo desconocido. Los sonidos de la jungla eran ensordecedores, chirrido de insectos, llamadas distantes de animales salvajes y el susurro de las hojas en el viento. Pero en medio de esta sinfonía de la naturaleza, Kofi comenzó a escuchar algo más, whispers. Al principio, eran débiles, justo al borde de su audición, pero a medida que continuaba, los susurros se hicieron más fuertes. Parecían llamando su nombre, instándolo hacia adelante. Las voces de sus antepasados llevaban al viento, hablaban en acertijos y pensamientos medio formados, diciéndole que estaba cerca, tan cerca de algo que podría cambiarlo todo. Mientras caminaba más profundamente en el bosque, el aire se enfría y los árboles se espesaron, sus troncos se torcieron y antiguos, como si hubieran presenciado el ascenso y la caída de los imperios. Y luego, cuando Twilight comenzó a asentarse sobre la tierra, Kofi lo vio, la formación rock. No era como cualquier característica natural que había visto antes. Estas piedras estaban dispuestas en un círculo perfecto, antiguo y usado por el tiempo. La luz del sol poniente atrapó los bordes de las ocas, lanzando un espeluznante brillo a través de la escena. El aire se sintió cargado, como si algo poderoso estuviera esperando, algo más allá de su comprensión. Kofi se quedó quieto por un momento, su corazón latía en el pecho. Los susurros se volvieron más fuertes, las voces ahora claras y urgentes, y él sabía que este lugar, este momento, era donde todo cambiaría. Cuando entró en el centro del círculo, el suelo debajo de él pareció vibrar, y el mundo a su alrededor se movió. Las piedras brillaban más, y en el centro del círculo comenzó a formarse una visión. Al principio, era solo un parpadeo, como el reflejo de la luz sobre el agua, pero luego se hizo más claro. Vio a Abolo, el león, pero no como lo había conocido. Este Abolo estaba rodeado por un círculo de leones, cada uno brillante con una luz etérea. No eran solo criaturas ordinarias, eran guardianes, protectores antiguos que habían vigilado a Kumara durante siglos. Pero a medida que la visión se profundizó, la verdad comenzó a desarrollarse. El león, Abolo, no era solo un protector. Fue el último de una larga línea de guardianes místicos que habían caminado por esta tierra durante siglos. Su papel nunca había sido simplemente para defender el pueblo, era preparar al siguiente elegido. Los leones delante de él habían llevado la misma carga, pasándola a través de los siglos, pero ahora era hora de que Kofi tomara el manto. La conexión entre el hombre y la bestia, entre los reinos humanos y espirituales, no era solo un vínculo de protección, era un legado, un equilibrio que se había mantenido durante milenios. La visión mostró a Kofi el camino que tenía que caminar. La protección de León, la tutela de Abolo, nunca tuvo la intención de durar para siempre. La tierra, los espíritus, el río, todos lo estaban probando, tal como la profecía había predicho. Abolo había protegido Kumara durante décadas, pero ahora era el turno de Kofi para entrar en el papel, convertirse en líder y tutor. El personal no era solo un símbolo, que era la clave para comprender la conexión más profunda que lo ató a la tierra, a los espíritus y al propio león. Kofi sintió que el peso de la revelación se hundía, pero al mismo tiempo, algo cambió dentro de él. Ya no era miedo, era comprensión. Podía sentir la conexión entre él y Abolo, el propósito compartido, el destino compartido. El león no era una bestia para ser temida, sino una guía, un maestro, y ahora, Kofi también tuvo que aceptar ese papel.
El viento agitó las hojas a su alrededor cuando la visión comenzó a desvanecerse y Kofi se quedó solo en el círculo de piedras, los susurros ahora en silencio. Miró al personal en su mano, sintiendo su peso, pero ahora, en lugar de carga, sintió algo más, propósito. La tierra había hablado, los espíritus habían revelado su verdad y ahora era hora de que abrazara su destino. No era solo un hombre atrapado en un momento de tragedia, sino que era parte de algo mucho mayor, algo que se extendía hacia atrás a través de los siglos. Y cuando regresó hacia Kumara, con el personal firmemente en su control, sabía que su viaje solo estaba comenzando. El león no solo lo había elegido, los espíritus de la tierra lo habían llamado para cumplir su lugar en la larga línea de guardianes, para restaurar el equilibrio entre el humano y la bestia, para liderar la aldea y protegerlo en las generaciones venideras. Kofi ya no era solo un hombre que buscaba significado, era el protector, el guardián y el elegido de Kumara. El futuro de la aldea estaba ahora en sus manos, y con él, el poder de sanar la tierra y su gente. El regreso a Kumara no era el homecoming Kofi había imaginado. El pueblo que una vez más prolonga ahora se encuentra en un estado de silencio desesperado. El río, que los había sostenido durante generaciones, era poco más que un lecho seco de tierra agrietada. Los cultivos, una vez dorados con promesa, ahora se marchitaban debajo del duro sol. Su falta de vida es un testimonio de la crisis que agarró la tierra. Los aldeanos, sus rostros usados con preocupación y miedo, ya no encontraron consuelo en la atenta presencia de Abolo. Habían perdido la fe. La esperanza que una vez colocaron en el león, en las tradiciones del pasado, parecía inútil. Ahora, se recurrió a Kofi, su última esperanza. El peso de su expectativa lo presionó como la tierra debajo de sus pies. Kofi caminó por el pueblo, los susurros de los ancianos en sus oídos. Hablaron de profecías, de poderes antiguos y del papel que debía desempeñar. Pero mientras miraba a los campos resecos y los lechos de los ríos vacíos, se dio cuenta de que ninguna de las viejas formas, ninguna de las oraciones o rituales, había funcionado. No hubo más respuestas en el pasado. El único camino a seguir era a través de él. Pero a diferencia de los ancianos, Kofi no recurrió a las soluciones tradicionales. No pidió rituales, ni buscó respuestas en el polvo de los textos antiguos. Su mente estaba clara ahora, su corazón estable. Había estado a las profundidades de la sabana y había aprendido la verdad sobre su papel en este mundo. Había aprendido que el equilibrio entre el hombre y la bestia, entre el espíritu y la tierra, no era algo para ser forzado o exigido, era algo para ser aceptado. Con el personal en la mano, se acercó a Abolo, quien se encontraba, como siempre, junto al borde del río. Los ojos dorados del león reflejaban la profunda tristeza de la tierra, reflejando el vacío que se extendía delante de ellos. Kofi se paró a su lado, mirando al río sin vida. Por un momento, no había sonido sino el débil susurro del viento, los suaves murmullos de los aldeanos en la distancia. Abolo no se movió, no habló, simplemente observó, como si esperara que Kofi hiciera su movimiento. Y luego, sin dudarlo, Kofi levantó el personal en lo alto de su cabeza. En el momento en que se levantó el personal, algo cambió en el aire. Era como si la tierra misma reconociera el gesto, como si los espíritus de los antepasados, que habían estado observando durante siglos, se agitaron en la llamada. Mientras Kofi llamaba a los espíritus, su voz fuerte pero estable, la tierra temblaba debajo de sus pies. El suelo retumbó, el aire se espesó y los cielos sobre la cabeza se oscurecieron como si respondiera a sus palabras. El pueblo parecía contener la respiración, esperando. Por un momento breve y suspendido, la cabeza del león se inclinó bajo, su cuadro masivo bajando en un reconocimiento silencioso. Había aceptado su papel en la profecía y con este simple gesto transmitió el manto a Kofi. Luego, como en respuesta al ritual, la tierra comenzó a moverse. La tierra seca se abrió y desde el fondo, un pequeño goteo de agua comenzó a fluir. Comenzó lento, vacilante, como si el río en sí no estuviera seguro. Pero Kofi no vaciló. Sostuvo el personal alto, su firma de agarre, y con cada momento que pasa, el agua comenzó a aumentar. Creció más rápido, el goteo se convirtió en una corriente constante, corriendo de regreso a la vida. El río, que no había sido más que una sombra de su antiguo yo, surgió con una fuerza recién descubierta. Los aldeanos, que se habían reunido en silencio a distancia, ahora jadeaban con asombro. El sonido del agua apresurada llenó el aire, un sonido que no habían escuchado en lo que parecía una eternidad. Los cultivos también respondieron. Las plantas marchitas que una vez se habían caído en desesperación ahora comenzaron a mantenerse altas nuevamente, sus hojas verdes y vibrantes. La tierra, que había sido agrietada y seca, comenzó a florecer una vez más.
Las flores se empujaban a través del suelo, y el aire, una vez pesado de polvo y calor, ahora transportaba el aroma fresco de la nueva vida. Kofi se paró en medio de la transformación. Su corazón latía con fuerza, no con miedo, sino en la realización. Este era su destino, su papel como protector, como líder. Había llamado a los espíritus de la tierra y habían respondido. Había aceptado su lugar, no solo como hombre, sino como parte del tejido mismo de la tierra. Mientras la tierra se curaba a su alrededor, Kofi miró a Apolo, quien ahora estaba a su lado. Su melena dorada atrapaba la luz del sol que regresaba. El león, el guardián del pasado, ya no era el único protector de Kumara. Ahora, Kofi se había convertido en parte de ese legado. El equilibrio entre el hombre y la bestia había sido restaurado, y el pueblo, una vez al borde del colapso, ahora se mantuvo fuerte una vez más. Los aldeanos se acercaron lentamente, con los ojos muy abiertos de asombro. Su fe reavivó. Se arrodillaron ante Kofi, no solo como líder, sino como su guardián, el que había traído la vida de regreso a la tierra. El río fluyó libremente nuevamente, y los cultivos comenzaron a prosperar. Pero para Kofi, la verdadera victoria no estaba en el renacimiento de la tierra, estaba en la aceptación de su papel, el entendimiento de que era parte de algo mucho más grande que él. Y cuando el sol se puso en Kumara, lanzando un cálido brillo sobre el pueblo, Kofi sabía que esto era solo el comienzo. La tierra estaba viva nuevamente, pero él también, alive con un propósito, vivo con el conocimiento de que su viaje acababa de comenzar. El río continuaría fluyendo, los cultivos continuarían creciendo y Kumara prosperaría. Pero Kofi siempre recordaba que no era solo la tierra la que había sido restaurada, era su propia alma. Con la sequía evitada y la curación de la tierra, Kofi se paró junto a Apolo, el león que una vez había sido su símbolo de asombro y miedo, pero ahora, un compañero leal. Ya no es el extraño. Kofi se había convertido en el líder que necesitaba el pueblo de Kumara. Su transformación había sido un viaje, no solo de la tierra, sino de su propio corazón. Había caminado por la oscuridad, a través de la incertidumbre, y había surgido no solo como un guardián de la aldea, sino como un verdadero hijo de la tierra. El personal que sostuvo ya no era un objeto extranjero, sino una parte de él, un símbolo de la confianza que los espíritus habían puesto en él. El león, Apolo, se sentó a sus pies, su enorme marco quieto y regal. Sus ojos nunca salieron del horizonte, como si vigilaran a la aldea que alguna vez había sido solo su responsabilidad. Pero Kofi entendió ahora que el papel del león nunca fue eterno. El vínculo entre el hombre y la bestia era psíquico, pasando de una generación a la siguiente, como el río que ahora fluía libremente nuevamente a través del corazón de Kumara. El pueblo se había reunido cuando cayó el anochecer, sus voces se elevaron en canciones de gratitud, un coro de alivio y alegría. La tierra debajo de sus pies había respondido a la llamada, los cultivos eran fuertes nuevamente, y el río, una vez seco y sin vida, había regresado. La tierra había respondido, pero fue Kofi quien había cerrado la brecha entre el pasado y el futuro, entre los vivos y los espíritus. Su liderazgo, nacido de la comprensión en lugar del poder, había salvado a Kumara. Mientras los aldeanos cantaban, sus palabras no solo elogiaron la tierra sino también a Kofi. Se paró al borde de la multitud, su mirada barriendo los rostros de los que alguna vez había conocido como extraños. Ahora, ellos eran su familia. Su corazón se hinchó con una mezcla de emociones, pride, alivio y algo más profundo, una paz que se asentó dentro de él como la calma después de una tormenta. El peso de la profecía, del futuro, había sido colocada en sus manos, y no había fallado. Pero no fue solo el pueblo el que había cambiado. Kofi había cambiado. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba de mantener el poder sobre los demás, sino de comprender la responsabilidad que vino a ser parte de algo mayor. Se trataba de llevar las esperanzas y los sueños de la gente, no sobre los hombros de uno, sino en el corazón de uno. Y en ese momento, cuando el sol se sumergió debajo del horizonte, arrojando su cálido brillo sobre la tierra, Kofi entendió la lección que lo había eludido durante tanto tiempo. Los ojos vigilantes del león, una vez un símbolo de miedo y misterio, ahora descansaban sobre él, no como un guardián del pasado, sino como un protector tanto del humano como de la tierra. El ciclo había completado el círculo, y ahora, Kofi era el que protegería a Kumara para las generaciones venideras. Los aldeanos continuaron cantando, sus voces se elevaban como una oración, y Kofi sintió la profunda conexión con la tierra y su gente, un vínculo que nunca podría romperse. La presencia de Apolo, una vez un misterio impresionante, ahora se sintió como una tranquilidad tranquila, la lealtad del león hacia él no hablada pero entendida. El pueblo había sido salvado, y en cierto modo, también lo había hecho. Desde el momento en que había aceptado su papel, Kofi había encontrado su lugar en el mundo,
no como un extraño, sino como líder, un protector, un verdadero hijo de Kumara. Los ojos vigilantes de León, esos ojos dorados, no se miraron al pasado. Miraban hacia el futuro, donde Kofi estaba parado, un faro de esperanza, de fuerza y de una promesa cumplida. La tierra prosperó y la gente floreció, siempre agradecida al león que los había vigilado durante tanto tiempo y el joven que se había convertido en su verdadero guardián. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.